Shabbat Shalom, esta es la congregación 20 final desde el sector Candelaria en Arecibo, en la carretera número 2, cerca de la planta de hielo aquí en Sabana Hoyo. Estamos contentos porque tenemos una nueva parashá. Para todos los Shabbat las parashas son nuevas para nosotros, porque aprendemos cosas nuevas de estas parashas. Y la parashá de hoy es la número 5, la parashá Hayei Sarah. Hayei Sarah, la cual comienza en Bereshit, Génesis 23:1 hasta el capítulo 25:18. Hayei Sarah, el mejor significado es las vidas de Sara. Y hacemos introducción y hablamos de lo que vamos a estar hablando en esta parashá específicamente. Sara fallece a la edad de 127 años. Ella es enterrada en la cueva de Macpela en Hebrón, la cual Abraham había adquirido de Efrón el hitita por 400 shekels de plata. El sirviente de Abraham, que era Eliezer, es enviado cargado de regalos a donde a Harán. ¿Para qué? Para buscar una esposa para Yitzhak. En el pozo de agua del pueblo, Eliezer pide una señal de Elohim, y cuando las doncellas vienen al pozo, él pedirá agua para beber. La mujer que ofrezca darle de beber a sus camellos también será la mujer destinada para el hijo de su maestro. O sea, él puso una señal, una od. Entonces Ribka, la hija del sobrino de Abraham, Betuel, aparece en el pozo y pasa la prueba. Eliezer es invitado a su casa, donde repite la historia de los eventos del día. Ribka retorna con Eliezer a la tierra de Canaán, donde se encuentra Yitzhak orando en el campo. Y Yitzhak se casa con Ribka, la ama y es confortado por la pérdida de su madre. Entonces Abraham, después de la muerte de Sara, toma una nueva esposa, Keturah, y tiene 6 hijos más. Pero Yitzhak es designado como su único heredero. Abraham muere a los 175 años y es enterrado al lado de Sara por sus 2 hijos mayores, Ismael e Isaac. Esto es prácticamente lo que habla en estos capítulos sobre la muerte de Sara. Pues entramos a la parashá en el capítulo 23 y versículo 2 y dice: y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorar por ella. ¿Cómo lloró Abraham por Sara? Nuestra madre Sara murió de sorpresa en Hebrón. Y el gozo que Abraham vino, ustedes se acuerdan que habíamos hablado que él estaba contento porque había tenido el triunfo en la 10ª prueba. Y la bendición que conllevaba fue que fue cambiándole en qué, en llanto. Abraham fue a hacer duelo y fue a llorar por Sara. Sin embargo, la Torá escrita esconde un secreto en cuanto al lloro de nuestro padre. En la palabra litkotá, que se ha traducido como a llorar por ella. O sea que en el texto masorético se encuentra la letra Haf en el abecedario hebreo, la Haf más pequeña que el resto de las letras. En total hay 8, posiblemente 9 letras pequeñas en el Humash. El Humash es el Pentateuco. Y esta es la segunda ocasión en la que aparece este fenómeno. Si partimos de la base de que no es debido a ningún error de los copistas desde que Moshe escribió la Torá, tenemos que preguntarnos a qué se debe esto. El que estudia hebreo sabe de lo que estamos hablando. ¿Por qué la letra Haf es más pequeña en esta palabra? Y obviamente el Creador quiere enseñarnos algo importante, porque ni la letra más pequeña de la Torá desaparecerá hasta que todo se cumpla. Lo dice en Matitiyá, capítulo 5, versículo 18. Normalmente se entiende la existencia de esta letra más pequeña como que el lloro de Abraham fue más pequeño que lo normal. Y usted dice, pero ¿cómo va a ser tantos años? Pues sí, porque la Torá tampoco muestra que la muerte de Sara impactó a Abraham demasiado. ¿Por qué?
Una de las razones por las que Abraham no lloraba demasiado fue porque sabía que iba a volver a encontrarse con Sara en el día de la resurrección de los muertos. Y esto concuerda bien con las palabras de Shaul en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, donde está escrito: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también Elohim traerá con él a los que durmieron en Yeshua. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Creador, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Mashiach, no precederemos a los que durmieron. Pues el Adón mismo descenderá del Shamay con voz de mando, con voz de arcángel, voz es kol en hebreo, y con la trompeta, con el shofar de Elohim. Dice, y los muertos en Mashiach se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro de Mashiach en el aire, y así estaremos con el Adón siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Abraham esperaba que viniera a la ciudad celestial, a la tierra de Canaán, donde actualmente residía como extranjero. Como también está escrito en el libro de Hebreos, Ibril, capítulo 11, versículo 13 al 16, dice: todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre las áreas, entiéndase la tierra de Canaán, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia, y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Yahweh no se avergüenza de ser llamado Elohim de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Y aquí no se trata de que el alma va a la ciudad celestial cuando uno muere, porque nadie ha recibido la promesa del mundo venidero todavía. Según lo que está escrito en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 39-40, dice: y todos estos, habiendo obtenido aprobación, ¿por qué? Por su fe, no recibieron la promesa, porque Elohim había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Los que murieron todavía no han recibido la promesa. La recibirán cuando el Mashiach vuelva y resucite a los muertos en fe. Así que nuestro padre Abraham no lloró demasiado por su amada esposa, sabiendo que la iba a volver a ver en la resurrección de los muertos. En el pueblo yahudí es costumbre que los familiares directos ayunan el día del fallecimiento. El entierro debe ser efectuado el mismo día, o al menos cuanto más rápido posible. Cuando una persona aquí también muere, yo no sé, yo lo digo por mí, a usted no le da ningún tipo de hambre. Usted pasa el día sin comer y ni se da cuenta que no ha comido nada. ¿Por qué? Porque la tristeza, ¿verdad?, la pérdida de esa persona, pues no le permite a usted que pensar en nada más. Según la halajá, que es la rabínica, la ley rabínica práctica, hay 3 periodos de lutos después del entierro de un familiar cercano. Es un mes, una semana, un mes y un año. Para la primera semana hay 10 normas especiales que ellos tienen. Se sientan y comen en el suelo, no calzan zapatos de cuero, no saludan, no trabajan, no se cortan el pelo ni se afeitan por 30 días, no se lavan todo el cuerpo ni usan perfume por 7 días, pero según otra opinión más estricta por 30 días. Véngase a saberlo, son ultra ortodoxos. No lavan o planchan su ropa por 7 días o 30 días según dicha opinión. No estudian Torah, no tienen relaciones conyugales y no participan en fiestas en 12 meses. O sea que al inicio del séptimo, el 30 días de la comunidad se reúne en la casa del doliente para orar minjá, que es la oración de la tarde, y hacer arbit, que es la oración de la noche, y a estudiar la Torah. El doliente recita el Kadish, que es la separación,
o sea, en otros dice santificación, pero es la separación del nombre del Creador en las oraciones comunitarias y en los momentos designados para ello durante 12 meses menos una semana. Después de los 30 días hasta el año se puede levantar una piedra monumental en recuerdo del fallecido y muchos lo hacen en el aniversario del fallecimiento. Esto me lleva a mí, ¿verdad?, a cuando yo tenía menos edad y yo veía que moría una persona y entonces las personas se reunían y entonces entiendo que hacían rezos. Pero ¿de dónde entonces viene esa costumbre? Porque uno dice, pero estamos, ¿verdad?, recitando esto, pero esta costumbre aquí en Puerto Rico, cuando uno era menor, pues eso se hacía. Y entonces le guardaban luto por cierta cantidad de días, o sea, por 9 días. Y después de los 9 días vuelven y se reúnen y entonces ahí comienzan a hacer oraciones, por no decir que hacen rezos, pues hacen oraciones. Pues entonces esto es una copia de lo que el pueblo yahudí ya ellos venían haciendo. Por tanto sabemos que entonces en Puerto Rico hubieron muchos judíos. Esta fue una tradición introducida por ellos. Y el puertorriqueño la continuó. Hasta hoy en día, más bien los que practican esto son los católicos. Los católicos se les fallece una persona y usted sabe que van a la casa del doliente por 9 días a orar y a hacer rezos hasta que, ¿verdad?, como yo dice, que lo saque de pena y lo lleve a descansar. Pero nosotros sabemos que hay otras cosas en la Torá. Entonces, el luto en sí debe finalizar a los 30 días. Si no amaba a esa persona tanto, pues, ¿verdad?, 30 días, en 30 días estás empezando. Ya yo voy para 3 años y eso todavía me duele. Entonces, sin embargo, si un Yom Tov, un día festivo prescrito por las Escrituras, llega durante ese periodo, pues a partir de él se puede poner fin al periodo de luto. O sea, ¿qué estamos hablando? Si tienes que celebrar, ¿verdad?, Yom Teruah, porque llega en ese tiempo en el que está ese periodo de luto, pues entonces hasta ahí llega el luto. ¿Por qué? Porque debemos estar delante del poderoso, como dice la Escritura, en simjá, en alegría. En el aniversario, que se llama Yar Seit, se acostumbra a ayunar, encender una vela memorial y darse de acá, que son limosna, y tener invitados y efectuar una sesión especial de estudio de la Torá entre Minjá y Arbit al inicio del día memorial. Abraham Avinu no lloró demasiado por su amada esposa, sabiendo que la bendición que el Creador le había dado también incluía una parte maravillosa para él y ella en el mundo venidero. Porque ustedes pensarán, no, pero que pensaba en el momento, no. Ellos no pensaban en eso, ellos pensaban en el Olam Hazé, en el mundo por venir. No aquí, porque él reconoció que aquí él era ¿qué? Peregrino y extranjero. Así que Yahweh nos conceda a todos el privilegio de llegar al mundo venidero y a la ciudad celestial que bajará de las alturas a la tierra. Continuamos en el capítulo 24, versículos 6 y el 8. El 6 dice: y Abraham le dijo, guárdate de llevar allá a mi hijo. Y el 8 dice, solo que no lleves allá a mi hijo. ¿Por qué Isaac no pudo ir a la tierra de donde había salido Abraham? ¿Qué edad tenía Isaac? Isaac ya tenía 40 años y ya había llegado el momento de buscarle una esposa. Este nene, mira, con 40 años necesita una esposa ya. Ya está bueno que salga de la casa de mi padre, ¿sabes? Porque estás ahí en casa de papá y la novia. Pues tenía que, ¿qué? Ya era hora de que se buscara una novia. Y el poderoso no quiso que se casara con una mujer de las hijas de Canaán, ni con una mujer de Egipto. Abraham hizo jurar a su siervo más confiable Eliezer por la señal del pacto de circuncisión y me envió a buscar una esposa para su hijo de la tierra donde estaban sus parientes, descendientes de Shem, hijo de Noah. Cuando Eliezer preguntó si podía llevar allí a Isaac, en el caso de que la mujer no quisiera venir, Abraham dijo, no,
contestó rotundamente que no. ¿Y cuántas veces leímos ahí que se lo repitió? 2 veces. Si no entendiste con la primera, con la segunda te tiene que quedar grabado. Entonces, ¿por qué Isaac no podía volver al lugar de donde había salido Abraham? Por un lado vemos que Isaac no podía salir de la tierra prometida. Más adelante, cuando intenta bajar a Egipto, el Creador le prohíbe y le ordena quedarse en la tierra. Usted lo ve en el capítulo 26, versículo 2. Entonces Isaac fue el único de los 3 patriarcas que no tenía permiso para salir al extranjero. Su vida estaba unida a la tierra de la promesa y allí tenía que permanecer hasta la resurrección. Entonces, por otro lado, tenemos que hacernos la pregunta: ¿por qué Abraham no quiso que su hijo se fuera a ver a sus primos y además familiares? Porque él diría: pero eso no es nada que un muchachito vaya para allá, ya tiene 40 años, ya no está grande, a él no le va a pasar nada. ¿Qué mal había en eso? Las escrituras nos revelan que la familia de la cual había salido Abraham era una familia idólatra. Veremos Josué 24:15. Abraham tomó la decisión de abandonar toda práctica idolátrica y vivir solamente para el Creador del Shammai y Miares. Usted lo ve en 24:3, capítulo 24, versículo 3. O sea, él conocía muy bien la fuerza que los familiares podían ejercer sobre sus miembros. Y es muy posible que él no quiso exponer a su hijo Isaac a las presiones de ¿quién? ¿A quién? De sus familiares. Entonces él no quiso exponerlo para que ellos no lo presionaran emocionalmente, que son producto de los lazos familiares, porque correría el riesgo de que adoptara sus costumbres paganas, lo cual contaminaría su alma y dañaría el plan de redención del mundo, porque si él hubiera bajado para allá y ellos hacían fiestas paganas, él tenía que participar. Entonces, si participaba, ¿cómo se hacía? Copartícipe. Pues ya estaba cayendo ¿en qué? En idolatría también. Entonces Isaac era el hijo de la promesa. Isaac era el hijo de la promesa y había que guardarle de toda contaminación maligna. Y el ejemplo de Abraham Avino nos enseña que tenemos que cuidarnos mucho de enviar a nuestros hijos a un mundo que hemos dejado para que no sean contaminados por las costumbres de allí. Cuando dejamos atrás contextos y relaciones con los que practican las costumbres mundanas, es sumamente importante que no dejemos que nuestros hijos vuelvan allí. ¿Para qué? Para que entonces el Creador nos sacó a nosotros de allá y entonces nosotros vamos a permitir que ellos vayan allá. No, si Él nos sacó de allí, nosotros tenemos que enviar a nuestros hijos para allá. O sea, ¿por qué? Porque todo el proceso de restauración y redención que estamos viviendo sería frenado y abortado en la siguiente generación. Sabemos que se están acercando el mes donde, ¿verdad? Ya yo veo a la gente en la carretera y eso es una cosa increíble. Yo dije, ¿de dónde salió tanta gente? El expreso lleno de gente, las carreteras llenas, los malls llenos, el San, aquello, todo lleno. Porque la gente se vuelve loca con un desenfreno encima para adquirir cosas, para ir a celebrar las fiestas paganas. Y yo digo, si los que amaran a Yahweh Sebaot hicieran lo mismo, ¿verdad? Todos los días es día de dar Hanan, de dar gracias al poderoso. Todos los días. Pero la gente ha adoptado una costumbre donde miles, o vamos a decir millones de animales mueren. Todas saben que yo soy vegetariana y soy vegana. ¿Por qué? Porque matan muchos animales este día para celebrar este día y que de acción de gracias.
donde toda la familia se supone que se reúna, y entonces hay familias que no te visitan durante casi un año, y después entonces, tener que ir para allá, para la casa de Annalisa, yo no quiero ir para allá, pero acuérdate que es un día de dar acción de gracia, que aquello, que lo otro. Un mar de hipocresía. Un mar de hipocresía. Porque si durante un año no te buscan, no te llaman, no son por ti, entonces ese día tú vas a preparar una gran cena para que toda tu familia llegue. Y al final te quedas tú con los gastos, y después que te quedas con los gastos, te quedas criticado. Uy, qué malo le quedó aquel pavo, eso estaba más duro, y el ajo ni se diga, se parece que le faltaba agua. Muchachos, pero qué mezquino, tan poquito, un vasito de jugo nada más. El año que viene no me inviten, que yo no vengo para acá. No, pero tú sabes que es familia. Usted sabe que los lazos sanguíneos o la sangre que lleve por la gente, por las venas, no te hace familia. ¿Qué es lo que te hace familia? El que te busquen, el que te llamen, el que se preocupen por ti, el que te diga, tú estás bien, necesitas algo. Eso es una familia. Pero que nada más una vez al año. Este año pues tendremos que ir a comernos el pavo allá en casa de Betulia, pero todavía nos queda la Nochebuena. ¿En casa de Betulia otra vez? Que Yahweh nos deja para encaminar a nuestros hijos correctamente, para que ellos puedan continuar la línea de bendición y redención que hemos recibido por nuestro Padre Abraham y nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Continuamos en el capítulo 24-26, dice: entonces el hombre se postró y adoró al Creador. ¿Cómo son los seguidores de Abraham? El siervo más confiado de Abraham se fue a Mesopotamia para buscar esposa para Yitzhak. ¿Qué llevaba? Llevaba 10 camellos cargados de toda clase de bienes, y con el nacimiento de Yitzhak, Eliezer había sido ¿qué? Desplazado en los planes de Abraham, porque Abraham había dicho: yo no tengo descendiente y el único que me ha sido fiel en toda mi casa es Eliezer. Pues tendré entonces que dejarle las cosas a Eliezer. ¿Y qué dijo Eliezer? No, que ahora también nació Isaac, que después que me van a dejar todo a mí, que aquello, que yo lo voy a empujar, ¿Qué hizo? Antes de Yitzhak, Abraham estaba planeando, ¿verdad? Eso usted lo encuentra en el capítulo 15, versículo 2. Él planeaba entregarle toda su herencia. Pero ¿qué pasó? No fue Abraham que cambió esos planes, fue Yahweh que le cambió los planes a Abraham y le dijo que Yitzhak sería el heredero, según el capítulo 4, capítulo 21, versículos 10 y 12 de Bereshit. O sea, que la herencia incluía no solamente lo material, sino algo mucho más importante. Era una fe inconmovible y unas promesas y bendiciones futuras. Eliezer se había criado en el ambiente espiritual y la fe de su amo. Abraham tenía total confianza en él porque sabía que era completamente fiel. No hay muchos amigos fieles. Los amigos de hoy en día solamente se te acercan para saber lo que tú tienes, para averiguar tu vida, para entonces luego todo lo que digas sea usado en tu contra. Entonces eso es un amigo que desleal. No hay amigos leales. Tenga cuidado usted quien usted permite que se le acerque. El siervo no buscaba sus propios intereses cuando él estaba sirviendo en su misión de Shaliach, de emisario. Lo único que le interesaba a él era cumplir la voluntad del que le había enviado. Y en este caso él sabía que no se trataba de una misión meramente humana, sino de cumplir con un plan divino para la redención futura del mundo. Entonces era muy importante que Yitzhak recibiera una esposa designada por el Shammai. Y por eso el siervo no confiaba en sus propias capacidades de discernimiento, sino que había aprendido de su amo a confiar en el Creador y actuar en emuná, actuar en fe. Entonces, cuando él llegó a la ciudad,
a la cual tenía que ir, a la ciudad de Tiro. ¿Qué hizo allí? Hizo arrodillar primero a sus camellos. Mire eso. Hizo arrodillar a sus camellos junto a un pozo de agua. Esto lo encuentra en Bereshit 24:11. Los camellos necesitan arrodillarse para poder descansar. El hecho de que la Torá mencione esto nos puede enseñar algo alegórico. La palabra hebrea para arrodillar es baraj, que tiene relación con berej. Berej es rodilla. Y la palabra baraj también significa bendecir. Eso está en el capítulo 24:1. Es la palabra que se usa cuando bendecimos al Creador, Baruch Yahweh. Baruch significa bendito. Y lo interesante es que la bendición está íntimamente relacionada con la rodilla. Y esta verdad la había aprendido Abraham y la había transmitido a todos los que vivían con él. El que sabe doblar su rodilla es capaz de obtener bendiciones. ¿Por qué? Porque el que se humilla será ensalzado. Y el hecho de que Eliezer hizo arrodillar a los 10 camellos nos habla alegóricamente de lo que Abraham había estado enseñando a sus seguidores. De la misma manera como Eliezer, que sus siervos, los camellos, se arrodillaran, así Abraham también había enseñado a sus seguidores a humillarse y arrodillarse ante el poderoso. O sea que Abraham era amigo de Yahweh, y por eso él sabía lo que le gustaba al Creador y lo que más deseaba entre los hombres. Él sabía que Abba busca adoradores que como está escrito en Yohanan 4:23, pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, en Ruach y Emet, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Abraham había ganado muchas almas, según el capítulo 12:5, y a todas ellas había enseñado a ser adoradores. El único deseo de su alma era satisfacer los deseos de su Creador, y por eso se dedicaba a enseñar a su pueblo a ser adoradores que sabían inclinar sus corazones, doblar su rodilla ante el Creador. Cuando el siervo de Abraham había recibido una respuesta clara a la petición de una mujer para Yitzhak, de una hija de sus familiares, entonces él se inclinó en la tierra y adoró al poderoso. Entonces, sé un adorador de Yahweh, acostúmbrate a inclinarte, no solamente tus rodillas, sino también tu corazón ante el Creador. Y de esa manera serás un hijo seguidor de Abraham que imita fielmente su fe. Porque los que son de fe, estos son hijos de Abraham, según Romanos 4:12 y Gálatas 3:7. Que seas bendecido junto con tu padre Abraham. Capítulo 24 y versículo 48 dice: y me postré y adoré al Creador y bendije al poderoso, Elohim de mi Adón Abraham, que me había guiado por camino verdadero para tomar la hija del pariente de Adón para su hijo. ¿Puede la verdad ser un camino? Puede la verdad ser un camino. Cuando el siervo de Abraham vino y vio que el Creador le había guiado justamente a la casa donde estaba la mujer destinada para el hijo de su amo, no tuvo vergüenza. Él no se avergonzó de postrarse, de adorar a Yahweh delante de todos. Imagínense qué encomienda le había dado Abraham a ese hombre. Entonces no iba a llevar cualquier mujer para allá, además de lo que él traía para regalar a esa mujer. Entonces tenía la única manera que él podía llegar a donde esa persona que verdaderamente iba a tener para el hijo de Abraham, era buscando la guianza de nuestro Abba. Entonces esta osadía y valentía venía del Ruach, que gobernaba en la casa de Abraham, donde él se había educado. El siervo era muy meticuloso para contar solo la verdad acerca de Abraham, sin exagerar, y exactamente lo que había pasado antes de su viaje y con su encuentro con Rebeca. Es obvio que era un hombre que amaba la verdad y amaba la rectitud, y no es de extrañar que Abraham confiaba plenamente en él.
Su honestidad habla por sí misma en este capítulo. Era un hombre que no solamente conocía la Haná, la gracia del Creador, sino también su verdad, según el capítulo 24 y versículo 27. Y que él esperaba que los hombres reflejaran estos dos lados muy importantes del carácter de Yahweh, según el capítulo 24 y versículo 49. Ahora, Eliezer dijo que el Creador le había guiado por un camino de verdad, por un Derech Emet, se llama en hebreo, Derech Emet según el texto hebreo. Un malach había sido enviado delante, preparando las circunstancias para que el encuentro divino tuviera lugar junto al pozo entre el siervo y Ribca. Y podemos aprender dos cosas importantes de la expresión camino de verdad. Primero, que la verdad es que es un camino. La verdad es un camino. Y un camino en la Escritura simboliza la manera de comportarse en la vida. Hay los que se dirigen por el camino de la mentira y otros que se dirigen por el camino de la verdad. Y hay los que piensan que pequeñas mentiras no son graves y no saben que toda clase de mentira pertenece al camino de la mentira. Una mentirita blanca, eso no hace nada. Chiquita, sí, chiquitita, porque las ponen por tamaño, las ponen por colores, ¿verdad? Entonces, una mentirita chiquitita se convierte en una mentirota bien grande. Y se olvidan de lo que dice la Escritura, que no hay nada encubierto que no salga a la luz. Entonces, si esas mentiritas pequeñas no son graves, pues, y no saben que toda clase de mentira pertenece a ese camino y que son el producto de la influencia del padre de la mentira en este mundo, según Johanna 8:44, que ese es el Hasatán, que se le llama padre de mentira. O sea que todo aquel que recurre a la mentira y falsedad se conecta con el enemigo de Yahweh, con el Hasatán. Y es cierto que no hay que decir siempre toda la verdad, pero no es lo mismo decir parte de la verdad que decir una mentira. O sea, yo no te lo tengo que contar todo, pero te cuento esto. O sea que la mentira es una tergiversación de la verdad. Y eso viene del maligno. El Elohim de Abraham es Elohim de verdad, como está escrito en el Salmo 31:5. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Yahweh, Elohim de verdad. Y en Jeremías 10:10, más el Creador, Elohim, es la verdad. O sea, si él es un Elohim de verdad, no cabe ni la más mínima mentira en él. Y así también con sus verdaderos hijos, como está escrito en el Salmo 51:6. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo. Abba quiere que, ¿sabes? Tú no vas a ir con una mentira donde Abba, o te has vuelto tan mentiroso que tú le mientas a inmundo todo el mundo que llega y todo el que llega. Y cuando va donde Yahweh, tienen la salida también mentir. Y ay, dime una mentira, Abba. Se me olvidó que tú dices en tu palabra que tú escudriñas lo más profundo de mi corazón y de mis pensamientos. Y ahora mismo mis pensamientos están al descubierto delante de ti. Y yo con este tremendo embuste delante de ti. Eliezer amaba la verdad y andaba en el camino de la verdad. Y lo segundo que podemos aprender de este texto es que el camino de la verdad nos lleva a un destino preparado por el malach de Yahweh. Si andamos con medias mentiras pensando que ese es el camino para resolver problemas, no vamos a llegar al destino del Creador. Solo podremos llegar, ¿verdad?, a tener algún éxito verdadero en el camino de la verdad. El Mashiach, como nuestro rabino, es el camino y la verdad, según Johanan 14:6. Y solo podemos caminar con él y por medio de él si amamos la verdad en lo más íntimo de nuestro ser y aborrecemos todo camino de mentira, pero por muy pequeño que sea. Dice el Salmo 119, 104 y 128, dice: no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Tercera de Juan, de Johanan, versículo 4,
Dice, Shalom, paz sobre los que andan en la verdad con amor. ¿Por qué nos dice eso? Porque sabemos que el que miente aquí tiene que mentir allá y mentir allá y tiene que mantener la mentira todo el tiempo. Y un día se le va a olvidar y entonces, pero tú dijiste esto acá, ¿y por qué ahora estás diciendo otra cosa acá? No, yo no dije eso. No lo dijiste. Porque hay gente que se hace, ¿verdad?, los loquitos, lo que, no, eso fuiste tú, eso que lo piensas tú, yo no dije nada de eso. Puedes delante de la gente, delante del hombre, escudarte y decir no, aquello, lo otro, pero delante del Yahweh todo está al descubierto. Continuamos en el capítulo 24 y versículo 60. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: que tú, hermana nuestra, te conviertas en millares de miriadas y posean tus descendientes la puerta de los que los aborrecen. ¿Quién entiende el poder de una bendición? Los familiares de Ribca la describieron como una bendición poderosa. Y esta bendición fue cargada de palabras proféticas sobre sus descendientes. Y por estas palabras que estaban respaldadas por el Shammai, los descendientes de Ribca llegaron a multiplicarse de tal manera que hoy en día todo el mundo depende de ellos. En primer lugar se refiere al pueblo yahudí, pero también es una referencia a todos los que entre los gentiles adopten la fe de Abraham. Unos 2000 años más tarde, el descendiente principal de Abraham, Isaac, Jacob y el rey David, el que era destinatario de todas las promesas dadas a los padres, se levantó y proclamó: yo te digo que tú eres Kefa, y sobre esta piedra edificaré mi Keilah, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Matitiyah 16:18. Esta bendición no hace referencia a la iglesia cristiana, sino a la congregación mesiánica, el pueblo celestial de Israel. La expresión las puertas del reino de la muerte, en hebreo Shearei Sheol, que es un hebraísmo que habla del poder gubernamental de los gentiles. O sea que las puertas de las ciudades antiguas eran los lugares donde se reunían los ancianos de la ciudad. ¿Para qué? Para jugar y para tomar las decisiones que regían esa ciudad. Cuando se habla de que los descendientes de Ribca, que son el pueblo de Israel, poseerán las puertas de sus enemigos, equivale exactamente a lo mismo de lo que el maestro dice acerca de las puertas del Sheol. Se trata de tener un poder político y espiritual sobre los que dominan los pueblos gentiles. Y esta es la misión del pueblo de Israel, y muy específicamente la misión de la congregación mesiánica. La congregación mesiánica no será dominada por los gobiernos gentiles, sino que finalmente tomarán total dominio sobre las ciudades de los gentiles. Que venga entonces pronto ese día y en nuestros días. Amén. Los descendientes de Shem, los hijos de Noah, sabían muy bien lo que significaba una bendición. Sabían que el poder de una bendición dirige el futuro de una persona y de sus descendientes. Y por eso los hermanos de Ribca querían enviar esas palabras cargadas de poder para que tuvieran influencia sobre todo el mundo por toda la eternidad. Entonces, ¿quién entiende el poder de una bendición? Usted sabe que si usted tiene una madre o tiene un padre, pues la Torah dice honra padre y madre. Pero cuando una madre abre la boca para maldecirte, ten por seguro que la maldición te va a caer. Miren la importancia de una bendición o de una maldición. Cuando a veces bajo coraje o a veces bajo la ira, bajo el enojo, usted abre su boca
Y este maldito muchacho, pues maldito muchacho. Este hijo del diablo, pues hijo del diablo va a ser. Porque todo lo que salga por tu boca, dice la palabra, será hecho. Que esto es un sinvergüenza va a ser. Pero si cada vez que le hace dar coraje, usted le quiere arrancar el cuello, usted le dice, el poderoso sea sobre ti, imita al poderoso. Yo hago eso en casa. Yo comienzo y yo ya, güey, poderoso, esto, aquello, lo otro. ¿Para qué? Para que el enojo no suba sobre usted. Porque sabemos, ¿verdad?, que no está fácil hoy en día. Lidiar antes con los niños era más o menos fácil, pero en este tiempo es difícil. ¿Por qué? Porque la tecnología ha captado toda su atención. Nada de lo que existe alrededor de ellos tiene importancia para ellos. Usted le puede invitar a hacer un deporte, mira, vamos a correr caballo, vamos a jugar pelota, vamos a jugar baloncesto. Ay, no, eso a mí no me interesa. Que estamos criando. Tenemos que comenzar a poner bendición sobre ellos, a comenzar a orar por ellos. Así que aprendamos a usar nuestra boca para bendecir, no solamente al Creador 100 veces al día, sino también a tu esposa, a tus hijos, a los que te rodean, o sea, tus palabras tienen poder para influenciar sobre todo en su futuro. Porque llega el futuro, yo no sé por qué las cosas me salen a mí tan mal. Yo estoy tan salado. Es que algo pasó. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Que tu propia madre, tu propio padre te fue maldito, ¿verdad? Te maldició, te maldijo con palabras tremendas. Y entonces eso lleva a ¿qué? Consecuencias. Así que bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Adón, Yahshua Mashiach, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en el Mashiach. ¿Cuántos dicen amén? Capítulo 25, versículo 8 dice: Abraham expiró y murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Pero yo digo, ¿a qué pueblo fue reunido Abraham? ¿De dónde él salió? Él salió de Ur de los Caldeos, pueblo idólatra. ¿O no era un pueblo idólatra? Si nuestro padre Abraham había salido de su tierra natal y ya no vivía en el lugar de sus familiares, ¿cómo es posible que la Torá diga que fue reunido a su pueblo cuando murió? La expresión reunido a su pueblo no habla del alma que posteriormente sigue existiendo después de la muerte en un lugar desconocido e inalcanzable para los vivos. Así que no se trata de que el alma de Abraham fue reunido al pueblo de los justos que había muerto. Esta expresión es un hebraísmo que hace referencia a la antigua manera de enterrar a los muertos. Las tumbas antiguas tenían lugar para varios cuerpos porque normalmente eran tumbas familiares. Y eso todavía en este tiempo, ¿verdad?, se practica. Hoy en día le dicen ¿cómo? Panteón. Yo quiero un panteón de 6 camas. Cuando yo fui a enterrar a mi hijo, me dijeron, solamente como él murió, tenemos un panteón de 2 camas, uno abajo y el otro arriba. Ahí donde está mi hijo y está el Roy, porque es un panteón de 2. Pero si tú quieres uno de más, tú no lo puedes comprar en el momento. Tú tienes que esperar que se muera la persona para entonces venderte a ti un panteón. Y después, ¿verdad?, que entierren ahí a la persona, pues entonces yo no creo que lo estén vendiendo de 3 ni de 4, solamente de 2. Y se han puesto caro. No se muera. No se muera para nada. Usted pídale al poderoso que le dé vida como Abraham, porque morirse está bien caro.
Si los huevos han subido a 10 pesos de cara, imagínese morirse. Es peor todavía. Así que usted no se muera. Pues estas tumbas normalmente eran familiares, y dentro de la tumba, que podía ser una cueva, por eso usted vio que Abraham compró la cueva de Macpela para enterrar a Sara. En esa cueva se solía excavar aperturas en la pared suficientemente grandes para poder introducir allí los cuerpos muertos. O sea que en el centro de la tumba había un lugar en el suelo más bajo llamado el valle, donde finalmente reunían los huesos de los cuerpos ya descompuestos. Aquí en Puerto Rico le dan 10 años. Se supone que ya a los 10 años ya la persona ya se haya descompuesto. Y si muere alguna persona, pues esos cuerpos los sacan de esa caja, sacan esa caja, los ponen en una esquinita y tú puedes enterrar al otro cuerpo. Pero esto de sacar, ¿verdad?, los huesos de los cuerpos ya descompuestos, usted lo puede ver en el libro de Ezequiel, capítulo 37, 1. Y en tiempos antiguos había 2 entierros por cada difunto. Si uno escapa, imagínese 2. En el primer entierro se colocaba el cuerpo en la cavidad en la pared, y luego se esperaba hasta su descomposición, y entonces tenía el segundo entierro, normalmente un año después del primero. En el segundo entierro sacaban los huesos del cuerpo ya descompuestos y los juntaban en donde yo les dije, en el valle. ¿Verdad? Dijimos que los cuerpos los introducían en áreas en esa cueva, y después que esos cuerpos estaban descompuestos por un periodo de tiempo, entonces en el piso, ellos le llamaban esa área el valle, y ahí iban y los ponían, los juntaban ahí. En un cementerio del primer siglo de la era común, que se encuentra en el Monte de los Olivos, se puede ver que había una costumbre de meter el hueso más grande. ¿Cuál es el hueso más grande? El fémur, el del muslo, ¿verdad? Es el más grande. Y lo metían en una cajita de piedra con inscripciones que identificaban el muerto y que se guardaba como recuerdo. Y en el tiempo del segundo templo se repartía la herencia en el segundo entierro, cuando los familiares se reunían, según Matitilla 8, 21 al 22. Hoy no está bien el cuerpo caliente allá en la morgue, allá en el centro médico, y ya los familiares están acá peleándose la herencia. Es más, en el hospital todavía la persona agonizando y ellos ya distribuyéndose lo que quieren para ellos. Por eso, mi consejo, todo lo que usted trabaje y ha trabajado, disfrúteselo. No le deje nada a nadie. ¿Para qué usted le va a dejar a nadie que no trabajó, que no hizo nada, que no perdió sueño? Y usted trabajando y perdiendo sueño y agotado, y no se bebe un refresco por no botar la lata. Y cuando tú te mueras, ¿quién se va a quedar con todo eso? Porque la Escritura dice que si nada traíste, nada te vas a llevar. Entonces estamos viendo hoy en día, ¿verdad?, que la persona no está bien casi ya para ir para allá, y ya todo el mundo acá está peleándose lo que quieren. Coma y beba, dice el libro de Eclesiastés, y recuerde que usted se va a llevar lo que usted vivió, nada más. Que cada quien haga su patrimonio, que cada quien haga lo suyo, que nadie esté pendiente de familiares, que conozco unos familiares que ahora mismo están en guerra porque hay un dinero del padre que se murió y está en la cooperativa, y tienen que hacer 20 cosas para poder sacar ese dinero. Entonces uno no quiere firmar porque no quiere, y te voy a hacer esperar, y como a mí yo no quiero, pues tú a ver. Y entonces están en esa algarabía, en esa cosa. No dejen nada. Dejen las medias sucias para que las laven, se las pongan, si las quieren, ¿verdad? Entonces, lo que podemos aprender de esto es que la expresión fue reunido a su pueblo tiene que ver con la costumbre de reunir los huesos de los familiares muertos en la misma tumba. Abraham enterró a su esposa Sara en una cueva que había comprado a los hijos de Ger,
y él luego fue enterrado en la misma cueva por sus hijos Yitzhak y Ismael, según 25:9. Y de esa manera fue reunido a los huesos de Sara, que era parte de su pueblo. Entonces luego sus hijos Yitzhak, Jacob, fueron enterrados en la misma cueva, junto con su esposa Rivka y Lea. Y en total había ¿cuántos cuerpos? 6 cuerpos de los patriarcas y sus esposas enterradas en esa cueva. O sea que todavía se sabe dónde está la tumba, porque hasta el día de hoy se ha mantenido la tradición del lugar. Las escrituras enseñan que el cuerpo muerto tiene que volver a la tierra de donde fue tomado, según Bereshit 3:19, lo cual significa que la cremación no es una opción para el que teme al Creador. No, que cuando yo me muera, a mí me van y me creman porque eso es lo más barato. Usted, antes de morirse, vaya y coja el dedo y métalo ahí en la estufa. Ah, pero yo no voy a sentir nada. Que tú no vas a sentir nada. Usted no se imagina en lo espiritual todo lo que eso significa. Todo el error que usted está cometiendo si usted llega a hacer, ¿verdad?, a tomar esa opción de cremar su cuerpo. Entonces, tenemos que seguir el ejemplo de quién, de nuestro padre Abraham, y no aceptar la cremación. O sea, que el que bendijo a Abraham, a Isaac y a Jacob, te bendiga para que puedas llenar tus días según su propósito para tu vida, y que no te permita morir antes de tiempo, y que sea de su agrado, y digamos todos nosotros amén. Capítulo 25, versículo 13 al 16 dice: y estos son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados por el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, después Sedar, Arter, Mibsar, Mismar, Dumá, Masá, Adar, Temá, Getur, Nafis y Sedema. Y estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus aldeas y por sus campamentos, 12 príncipes según sus tribus. Preguntamos: ¿cuál será el grito final de Ismael? Y usted dice, viéndolo en este momento ahora, no me atrevo ni a opinar con todo lo que está aconteciendo. Pero tenemos que entender que Ismael fue bendecido de tal manera que 12 príncipes, cada uno con una tribu, salieron de sus lomos. Y esto confirma la promesa dada a Abraham y Agar sobre su futuro, como está escrito en Bereshit, capítulo 17, versículo 20, dice: y en cuanto a Ismael te he oído, he aquí yo lo bendeciré y lo haré fecundo, y lo multiplicaré en gran manera, engendrará 12 príncipes, y haré de él una gran nación. También Bereshit 21:13 nos dice: y también del hijo de la sierva haré una nación por ser tus descendientes. Y seguimos en Bereshit 21:18, y dice: levántate, alza al muchacho, y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. 3 veces Yahweh prometió que iba a ser de Ismael una gran nación. 3 veces. Y en el texto que nos ocupa vemos que el Creador es fiel para cumplir sus promesas. ¿Por qué? Porque él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La bendición sobre Ismael no implica solamente la multiplicación de sus descendientes para que sean muchos y prósperos en el mundo, sino también una dimensión espiritual. Esa bendición está reservada de una manera especial para los últimos tiempos, cuando el Islam sea quebrado. El nombre de Ismael, que fue dado por Yahweh a este hijo de Abraham, significa el poderoso escuchará. La voz de la aflicción de Agar fue escuchada por Yahweh, y precisamente por eso el niño recibió el nombre de Ismael, según Bereshit, capítulo 16, versículo 11. Luego Yahweh escuchó la voz del joven cuando estaba llorando al estar a punto de morir, según Bereshit 21:17. O sea, Ismael sabe gritar. Sus descendientes, los árabes, gritan mucho, ¿verdad? Gritan mucho. El poderoso les ha capacitado para gritar
el nombre de Ismael también encierra una profecía sobre su fin. ¿Cuál es? Él gritará y el poderoso escuchará su grito. Primero será un grito de ayuda, como aquella vez cuando estaba a punto de morir, porque muchos males vendrán sobre los países árabes en los últimos tiempos, como está escrito en Daniel capítulo 11, versículo 40 al 44, para que usted pueda entender de lo que estamos aquí hablando. Dice: y al tiempo del fin, el rey del sur, Egipto, se enfrentará con él, y el rey del norte, Siria, lo atacará con carros, jinetes y con numerosas naves. Entrará en sus tierras, las invadirá y pasará. Y también entrará a la tierra hermosa, y muchos países caerán, mas estos serán librados de su mano. Edom, Moab y lo más selecto de los hijos de Amón, que es la actual Jordania, extenderá su mano contra otros países, y la tierra de Egipto no escapará. Se apoderará de los tesoros ocultos de oro y plata, de todas las cosas preciosas de Egipto. Libios y etíopes seguirán sus pasos, pero rumores del oriente y del norte lo turbarán, y saldrá un gran furor para destruir y aniquilar a muchos. Los países árabes, y especialmente Egipto, tendrán mucho sufrimiento por las guerras que vendrán al tiempo del fin. Y esto producirá un grito muy grande entre ellos. Pero el grito irá cambiando y se producirá un grito muy distinto en la boca de Ismael. En lugar de gritar con odio contra su hermano Isaac y echarle la culpa de todo lo que le pasa a él mismo, o gritar por su sufrimiento de la guerra que está viviendo, empezará a clamar al Shammai, no el falso Dios del Islam, sino el poderoso de Israel. Y entonces él escuchará y le va a escuchar, pero le va a responder, según está escrito en Isaías, Yeshaya, capítulo 19, 22, dice: y el Creador herirá a Egipto, herirá pero sanará, y ellos volverán a Yahweh, y él les responderá y los sanará. O sea, que después de haber recibido esa maravillosa sanidad de Elohim, de los Yahudí, los hijos de Ismael elevarán otro tipo de grito, como está escrito en Isaías, Yeshaya 42, 11 al 12. Dice: levanten la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Sedar. ¿Quién era Sedar? Dijimos, el segundo hijo de Ismael. Canten de júbilo los habitantes de Sela, desde la cima de los montes griten de alegría, den esplendor a Yahweh y proclamen en las costas su alabanza. El último grito de Ismael será un grito de alabanza a Yahweh, al Elohim de Israel, que no ha puesto su nombre en Meca, sino en Jerusalén, y a Jerusalén vendrán los hijos de Ismael en un futuro no muy lejano a ofrecer sacrificio en el tercer templo, como está escrito en Yeshaya, Isaías 67. Todos los rebaños de Sedar, dijimos que Sedar era ¿quién? El segundo hijo de Ismael, serán reunidos para ti. ¿En dónde? En Jerusalén. Los carneros de Nebaiot, ¿quién era Nebaiot? El primogénito de Ismael, estarán a tu servicio, subirán como ofrenda agradable sobre mi altar, y mi casa de oración será exaltada. Poderoso el Abacadosh. O sea que de esta manera se cumplirá el propósito del nombre de Ismael en sus descendientes. O sea, ¿por qué? Porque el poderoso los escuchará y les hará un gran pueblo que traerá mucha bendición material y espiritual a toda la tierra. Que ese día entonces llegue pronto y en nuestros días. Amén. Shabbat Shalom.